hacer. Entonces, este año vamos a hacer en la Academia Nacional de Medicinas algunas actividades presenciales, sobre todo las más relevantes, y otras pues serán siempre virtuales. Como que quedó la costumbre que mejor virtual a veces, pero es agradable contar con la presencia de ustedes en este tipo de actividades. Así que desde ya les agradezco su presencia, sean bienvenidos y hoy va a ser una noche muy especial. Muchas gracias. Les invitamos a ponerse en pie para cantar el himno nacional de Costa Rica. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Le concedemos nuevamente la palabra al doctor Aristides Baltodano Agüero, quien presentará a los conferencistas de esta noche. Gracias de nuevo. Como les dije al principio, hoy tenemos una actividad muy especial, muy interesante. Tenemos un par de grandes personalidades que nos van a hablar sobre la inteligencia artificial en salud, que es un tema que está en los oídos de todo el mundo. Esta conferencia estará a cargo de dos personas. Uno es el doctor Marvin Cotto Jiménez y el otro es el doctor Diego Dumani Jarquín, ambos de la Universidad de Costa Rica. El doctor Marvin Cotto es ingeniero electricista con énfasis en electrónica y máster en matemáticas por la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una maestría y doctorado en ciencias y tecnologías de la información en especialidad de sistemas inteligentes en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Él es experto en procesamiento de señales de inteligencia artificial, áreas en las que se mantiene activo como docente universitario e investigador. En el área de inteligencia artificial ha realizado más de 40 publicaciones académicas y por esta actividad ha recibido distinciones por excelencia académica en sus estudios. Es un universitario destacado y tiene la mejor publicación presentada en congresos internacionales. Es miembro de la sociedad IEEE Electron Devices Society y revisor de múltiples revistas de alto impacto, además de participar en comités científicos de distintas conferencias internacionales en el área de la inteligencia artificial. Por otro lado, el doctor Diego Dumani Jarquín es experto en nanotecnología, imagenología e instrumentación para aplicaciones de diagnóstico y terapia médica.
Obtuvo su bachillerato y licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Es hijo de médicos, por lo cual ha estado inmerso en este tipo de área. Obtuvo, bachillerato de ingeniería, licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la UCR y una maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Texas en Austin. Obtuvo una maestría en Propiedad Intelectual en la UNED y doctorado en Ingeniería Biomédica en Georgia Tech y en la Emory University en Atlanta, Georgia. Fue investigador visitante del Texas A&M University y además laboró como investigador postdoctoral en temas de imagenología, nanomedicina e inteligencia artificial para diagnóstico y terapia guiada por imágenes en Georgia Tech y en el Emory University. Actualmente es profesor catedrático en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. También ha sido profesor de la Facultad de Medicina, Escuela de Tecnologías en Salud. Es investigador afiliado a los departamentos de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Biomédica de Georgia Tech y el Departamento de Radiología de la Escuela de Medicina de Emory, de la Universidad de Emory. Además, fue miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Sociedad de Ingeniería Biomédica y miembro asociado de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer. Ha laborado como consultor internacional para startups y laboratorios de investigación en el ámbito de nanotecnología e instrumentación biomédica. Como ven ustedes, las cualidades y calidades de estos profesionales que hoy nos acompañan. Ellos ellos van a conversar con nosotros sobre inteligencia artificial en salud. Vamos a escucharlos a ellos y después vamos a dejar tiempo para que la audiencia pueda interactuar con ellos, ya sea a través de comentarios o de preguntas. A las personas que están en Zoom, como no tenemos facilidad para que ellos también intervengan, les solicito que por favor nos envíen pongan las preguntas ahí mismo en el Zoom. Eso se está grabando y nosotros después contactaremos al doctor Cotto y al doctor Umani para que ellos puedan aclararles los comentarios o hacer lo que ellos consideren conveniente. Sin más preámbulos, invito al doctor Marvin Cotto aquí al estrado. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo al doctor Aristides Baltodano, a las autoridades que nos acompañan y al público presente. Muchas gracias. En esta primera parte deseo ofrecerles una introducción al tema y quiero empezar con una pregunta que se planteó un investigador inglés llamado William Ross Ashby en 1951. ¿Puede una persona sola, digamos, aislada, diseñar una máquina que lo supere en algo como jugar ajedrez, por ejemplo? El ajedrez, pues, es un juego que se desarrolla en un espacio determinado con unas reglas fijas y que tantas veces se ha utilizado como sinónimo de inteligencia. Ha sido siempre también un buen terreno para medir el funcionamiento de las computadoras. La pregunta es entonces como pensar en una suerte de alumno que supera al maestro, que usualmente es una idea que nos gusta, pero en este caso, ¿qué tal si el alumno es una máquina, es una computadora? ¿Es posible? Y si fuera posible, ¿podríamos extrapolar eso fácilmente para pensar que podemos construir entonces una máquina que nos supere en todas las actividades? Unos años antes de estas fechas, de 1951, el neurofisiólogo Warren McCulloch y un matemático llamado Walter Pitts, estadounidenses, habían publicado unas primeras ideas de cómo modelar matemáticamente las neuronas, las células del cerebro. Ellos pensaban en las neuronas como unidades que transmiten información en forma de impulsos electroquímicos entre ellas. Y dependiendo de cómo se dé esta interacción, pues es como se formulan los pensamientos o las acciones que controla el cerebro. Era un modelo simplificado, por supuesto. El avance que se dio en ese momento fue construir
una red de neuronas artificiales. En estos años no existían las computadoras así como las conocemos, de monitor y memorias como tales, pero el avance fue construir lo que estamos viendo acá, que es una red de neuronas construida de forma física. En ese momento eso era posible solamente pues conectando básicamente conductores eléctricos para simular estas conexiones a nivel de dendritas y sinapsis que existen en las neuronas. Y con eso resolvieron pues algunos problemas elementales y fue un avance. Unos años después, en 1956, investigadores como estos se reunieron en la famosa conferencia de Dartmouth College en los Estados Unidos para dar por iniciado, digamos así, oficialmente, históricamente, la inteligencia artificial como un área de estudio independiente. Como vemos entonces, esta idea de la inteligencia artificial no es tan reciente, tiene casi 70 años si contamos desde esos inicios, desde esas primeras ideas, pero es hasta nuestros días que nos encontramos casi de forma cotidiana. Que nos encontramos ya de forma cotidiana noticias como las que vemos así, la inteligencia artificial demuestra su potencial y ya supera a los médicos. Bueno, yo creo entonces que nos conviene hablar sobre cómo llegamos aquí y cómo interpretar como profesionales, sobre todo de la salud, información que nos llega en este sentido y que de alguna manera podría estar alarmando a algunas personas, pero me permito adelantar que a mi parecer esto no debe generar ninguna preocupación y yo más bien quisiera ofrecerles una manera que yo pienso que podríamos dar lectura a información como esta de una forma diferente. Una de las ideas importantes para la inteligencia artificial es la información como unidad de medida de conocimiento. Mencioné el primer estudio de William Ross Ashby, este investigador inglés. Él fue médico de profesión, también interesado, por supuesto, en temas de tecnología, en las que hizo aportes muy importantes. Y bueno, él hace análisis de esta pregunta, de si una persona podría crear una máquina que lo supere. Y concluye diciendo que sí es posible siempre y cuando esa máquina, esa computadora, podríamos pensar, reciba información que su diseñador no le suministre. Entonces, la información acá es la palabra clave, es la idea clave. Y creo que podemos estar de acuerdo que estamos viviendo la época donde más información tenemos disponible gracias a que vivimos en la era del Internet. Bien, parece importante también preguntarnos qué entendemos por inteligencia artificial. Y aquí nos encontramos con una primera dificultad, que es la definición. ¿Por qué? Porque los intentos de definir algo como inteligencia artificial caen en lo que podríamos decir una especie de trampa circular, porque podríamos decir la inteligencia artificial es crear inteligencia fuera de la realidad biológica. Entonces el problema es que estamos definiendo algo que tiene la palabra inteligencia y en la definición usamos la palabra inteligencia. Es difícil salir de esa especie de circularidad, pero yo creo que nos podemos quedar con la intuición de que es emular las características de la inteligencia fuera de nuestra realidad biológica en una máquina. Replicar la inteligencia, replicar esta inteligencia artificial fuera de la máquina sería pues construir sistemas que evidencian algunos aspectos de la inteligencia como los que vemos acá. La capacidad para aprender, la capacidad para usar información en situaciones nuevas, que eso es muy importante, y la capacidad para resolver problemas. Claro que esto no significa que una computadora, un sistema, tenga que resolver o hacer estas actividades de la misma forma en que lo hacemos nosotros en nuestras mentes. La ilustración aquí es que, por ejemplo, un avión vuela utilizando alas, pero la forma en que utiliza esas alas no es exactamente emulando la forma en que un ave vuela batiendo sus alas, por ejemplo. De manera que nos contentamos o nos damos por satisfechos con que la computadora pueda emular esas evidencias de la inteligencia a su manera y que lo haga eficientemente. Y algo muy importante es que lo haga en contextos nuevos, ante elementos o situaciones que no haya visto previamente. Por ejemplo, si pensamos en una máquina que hace proezas como un avión o una computadora que realiza cálculos muy rápidos,
esa clase de acciones no las identificamos con inteligencia artificial porque las realizan siguiendo un procedimiento bien establecido. Empezamos a hablar de acciones relacionadas con inteligencia artificial cuando las computadoras son capaces de resolver situaciones, resolver elementos en situaciones nuevas. Una evidencia de esta es lo que todas las personas que están acá están haciendo en este momento, que están escuchando un mensaje y comprendiéndolo. Eso es una evidencia de la inteligencia. Nunca habían escuchado mi voz, por ejemplo, ni nunca habían escuchado esta secuencia de palabras. Es un nuevo contexto y nuestros cerebros pueden descifrar este mensaje. Si una computadora lo hace, ahí identificamos que hay inteligencia artificial. Dando un último vistazo a aspectos históricos, es importante mencionar que el desarrollo no ha sido tan lineal, no ha sido desde los años 50 hasta ahora como avances constantes. Ha habido periodos que se le llaman incluso inviernos en el avance, donde no se han cumplido las expectativas y pues como que había quedado un poco ahí el tema estancado. En nuestros días, más cercano, un enfoque práctico que tal vez es el más desarrollado y vistoso, es el aprendizaje automático. Esto quiere decir cómo pueden las computadoras aprender por su cuenta sin que nosotros las programemos exactamente con reglas explícitas, sino a partir de casos o experiencias, acercando mucho la forma en que nosotros aprendemos a hablar o que las personas aquí presentes aprendieron su profesión. Cuando aprendemos una profesión, por ejemplo, no configuramos nuestras neuronas en el cerebro de una forma determinística, sino que estudiamos mucho, practicamos, escuchamos a nuestros maestros, imitamos lo que ellos o ellas decían y así hoy ejercemos nuestras profesiones. Aspectos clave para el desarrollo de esta área dentro de la inteligencia artificial es la disponibilidad de datos. Decía William Ross Ashby, el médico que les mencioné al inicio, que las máquinas deben tener información que su desarrollador no sabe o no le suministra. Y bueno, la disponibilidad de información es definitivamente característica de nuestro tiempo. Tanto así que contamos en nuestros días con herramientas y tal vez la más emblemática que tenemos es ChatGPT, que salió por lo menos de forma abierta en noviembre del año 2022 y es como un hito a partir del cual pues tiene esta especie de explosión en la atención pública en el tema. Yo quisiera plantear a partir de aquí que ante cualquier información que nos llegue relacionada con inteligencia artificial o ante una idea que nosotros podríamos plantear y decir, esto lo podríamos desarrollar, las preguntas clave que yo identifico es cómo se obtienen los datos, porque es un tema de datos, de información, y cómo se evalúa, cómo sabemos que el sistema está funcionando bien o puede funcionar bien. Prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar que una computadora puede hacer es casi posible en nuestros días, como entender cuando le hablamos. Esto es una novedad de las computadoras. ¿Dónde obtiene entonces, para pensar en un sistema basado en inteligencia artificial que entienda lo que le hablamos, de dónde obtendríamos los datos? Bueno, hay muchos datos que se generan todos los días en la radio, en la internet, en aplicaciones de streaming, por ejemplo. Ahí está la información. Ya tenemos una parte, tenemos la información. Si tenemos esa información disponible para desarrollar un sistema, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo sabemos que la computadora lo está haciendo de forma correcta? Bueno, nosotros, por ejemplo, sabemos lo que estamos pronunciando, se lo podríamos presentar a una computadora y una nueva frase, algo que la computadora nunca haya procesado, por ejemplo, y podemos simplemente contar de las palabras que pronunciamos, cuántas la computadora transcribió correctamente. Tenemos entonces una tasa de cuántas palabras transcribió correctamente entre el total de palabras que nosotros le suministramos. Bueno, eso es un caso sencillo. Si pensamos en algo como escribir un poema, bueno, la información también está en Internet. Fácilmente una persona con conexión a Internet podría tener acceso a miles de poemas, por ejemplo, y podríamos pensar que podemos programar entonces un sistema con esa información que escriba poemas. Pero aquí nos encontramos con una dificultad un poco más grande, que es cómo evaluamos eso. Habría que poner entonces tal vez a personas que sean expertas en el tema para ver si ese resultado es válido o no. Y antes de pasar a algunos casos
más cercanos al área de salud, voy a mencionar un par de ejemplos que fueron muy icónicos. Tal vez muchas personas recuerden unas partidas de ajedrez que se publicitaron en el año 1997, fecha en que una computadora programada para jugar ajedrez venció a quien era el campeón del mundo. Eso era una evaluación difícil. Bueno, primero pensemos, ¿dónde obtienen los datos para eso? Bueno, hay un histórico que podemos hablar de millones de partidas de ajedrez, que podemos alimentar a la computadora con ellas, pero la pregunta es, ¿cómo saber si este sistema está funcionando adecuadamente? La manera era, retemos al campeón del mundo para ver si nuestro sistema ya lo supera, como lo hizo. Otro hito del año 2014, primer modelo de vehículo Tesla con funcionalidad de conducirse de forma autónoma. ¿De dónde obtiene los datos un sistema como este que puede conducirse solo? Los datos tendrían que ser pues escenarios reales de conducción. Bueno, aquí no podríamos, por ejemplo, decir saquemos el carro a la calle y que aprenda equivocándose, ¿verdad? Eso no existiría. Para eso, la fuente de datos ahí es un poco más complicada. Tiene que venir sobre todo como de simulaciones antes de que salga a la calle. Sabiendo esto, dice una noticia de este año, de hace 2 meses. Doctor IA de Google daría diagnósticos más precisos que los médicos reales según estudio. ¿De dónde obtendría los datos un sistema como este? Bueno, podríamos pensar, hay historiales médicos, casos clínicos, estudios, hasta bases de datos disponibles en Internet, otras se pueden construir. ¿Y cómo se evalúa? ¿Por qué dice que supera a médicos reales? Tiene que ser porque hay casos conocidos, ya diagnosticados, y que sabemos que el diagnóstico es correcto. ¿Y es correcto según quién? Pues tiene que ser según otros médicos humanos, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, bueno, tenemos estos casos, se lo mostramos al sistema basado en inteligencia artificial, que no los tuvo que haber visto antes, ¿verdad? Y también se lo damos a otro grupo de médicos humanos y vemos lo que dicen unos y lo que dicen otros. Y luego unos jueces humanos, tienen que ser jueces humanos y médicos, no hay otra forma de hacerlo, tiene que decir cuál resultado le parece mejor. Y claro, a los de estos médicos humanos evaluadores no les podemos decir cuáles respuestas vienen de la computadora y cuáles vienen de otros colegas para no sesgar. De forma semejante, esta otra noticia, la inteligencia artificial supera a los oftalmólogos en el tratamiento del glaucoma. ¿De dónde obtenemos los datos como esto? Bueno, de forma semejante, registros históricos, casos, bases de datos. Y también uno se puede poner a pensar a cuáles médicos se los presentaron, eran tal vez especialistas, pero aunque fueran especialistas los médicos que participaron en un estudio como este, también hay que estar conscientes que parece que hay como otros más especialistas que son quienes juzgaron el resultado final que se está reportando acá. Hay un poco más que decir al respecto de esto. Entonces vemos en nuestros días y analizamos lo que se dice popularmente sobre esto, parece que los algoritmos de inteligencia artificial, los algoritmos basados en inteligencia artificial, yo prefiero hablar de algoritmos basados en inteligencia artificial y no inteligencia artificial como si fuera un ente. Parece que supera a los seres humanos en muchas actividades, ¿verdad? En juegos como el ajedrez, el Go, en escuchar, en generar imágenes, dibujar, resolver problemas matemáticos, diagnosticar enfermedades. ¿Será entonces que nos espera una sustitución laboral masiva, que sean necesarios menos seres humanos para desempeñar todo lo necesario? Bueno, yo creo que no. Más bien, yo quisiera presentarles ahora un ejemplo de cómo esta es un área de la cual podemos obtener muchísimo provecho si nos sabemos enfocar de manera adecuada. Quiero contarles que hace unos 12 años, cuando yo estudiaba el tema de las tecnologías del habla, 12 años es bastante tiempo para este tipo de tecnologías. Bueno, con tecnología del habla es como cuando pretendemos emular las capacidades de entender mensajes hablados y de responder de forma verbal. Yo mencionaba en esos años que veía aplicaciones potenciales que podrían ser que no solo la computadora pueda transcribir un mensaje hablado,
sino que puede detectar, por ejemplo, si en la señal de voz hay alguna evidencia de que hay un trastorno como la ansiedad, la depresión o el estrés en esa señal, y que eso puede utilizarse como apoyo en diagnósticos médicos. También comentaba algunos estudios incipientes en analizar información como los llantos de bebé, por ejemplo, para apoyar el diagnóstico de algunas patologías en recién nacidos. ¿Cómo se desarrollaría un sistema como este? Bueno, primero hay que pensar en los datos. ¿Dónde se obtendrían los datos? Bueno, necesitaríamos algunos llantos de bebés, de neonatos. Necesitaríamos grabar esos datos de bebés que podemos llamar bebés sanos y bebés que presentan alguna patología, y luego podemos tratar de presentar eso a la computadora para ver si la computadora puede discriminar un sonido sobre otro. ¿Y cómo se evaluaría este sistema? La otra pregunta importante. Bueno, para ponerlo a prueba en un sistema como este, que afortunadamente es un sistema no invasivo, es grabar esos sonidos, pues ponemos a la computadora a discriminar, y luego un evaluador, que tendría que ser un profesional, observaría qué tanto acierta ese sistema computarizado. También desde entonces yo hablaba mucho de la posibilidad de desarrollar sistemas de comunicación como los que utilizó el famoso Stephen Hawking para personas con esclerosis lateral amiotrófica, como la que él padeció, y gracias a la cual podía comunicarse. Y bueno, entonces también hablaba de algunos peligros y desafíos que en nuestros días parece como que nos encontramos de repente, porque la tecnología pues avanzó muy rápido. Uno es, por ejemplo, la clonación de voces. Esto quiere decir que una persona, por ejemplo, tomando una pequeña cantidad de grabaciones de sonidos del habla de una persona, podría replicar esa voz y hacer que a través de una computadora emitir mensajes que esa persona nunca dijo, o incluso que contradicen por completo sus pensamientos o sus creencias. Eso es muy peligroso, por ejemplo, en épocas electorales. Podríamos pensar que si las computadoras pueden entender y responder de forma hablada, podemos pensar entonces para qué necesitaríamos ya seres humanos que hagan y contesten llamadas. En Centroamérica, por ejemplo, hay más de 50,000 personas relacionadas con centros de llamadas. Y bueno, aunque la respuesta a nivel normativo ha sido más lenta que el avance tecnológico, van llegando algunas normativas, algunas limitaciones que a mí me parecen convenientes. Este mismo año, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos prohibió el uso de las llamadas 100% generadas por computadoras con voces artificiales. Porque esto, como toda tecnología, como toda invención, requiere ciertas normas, ciertas limitaciones. Así como cuando se inventaron los vehículos, pues se necesita inventar también las señales de tránsito y las leyes de tránsito. Les contaba el caso de las tecnologías del habla porque en una ocasión, hablando sobre este tema en un encuentro académico dentro de la Universidad de Costa Rica, me encontré con un grupo de docentes del área de educación especial, con las cuales nos hemos permitido plantear algunas posibilidades, como no solamente generar voces artificiales como tales, sino voces únicas para que una persona, niño o niña que no pueda comunicarse verbalmente, por ejemplo, pueda hacerlo, si lo desea, mediante un sistema que sea un dispositivo tecnológico. Pero no solamente que el dispositivo suene la voz, eso ya es como cercano en posibilidades, sino pensar que esa voz sea única. Tal vez que la persona la pueda utilizar en sus primeros años, que suene como niño o niña, y que ese sonido pueda madurar, así como madura y evoluciona la voz de una persona con la edad. ¿Y qué tal también nos permitimos soñar si esa voz está en correspondencia con los rasgos físicos de la persona y su entorno? Me refiero a su forma de hablar, su acento, y que pensamos que hay una correspondencia entre el sonido que tenemos de nuestra voz y los rasgos físicos. Es decir, unos rasgos que, a partir de los rasgos externos, que se pueda predecir las características del aparato fonador, y en eso estamos trabajando, pero son ideas que son solo posibles con sistemas de inteligencia artificial. Por eso, en una ocasión como esta, y haciendo esta introducción, yo me pregunto qué otras cosas nos podríamos permitir soñar hacer con estas herramientas. Todo entra dentro de las posibilidades, les decía, y en todas las preguntas son cómo vamos a obtener los datos y cómo vamos a evaluar los resultados. Las cosas que me estoy mencionando acá: analizar llantos de bebé, presencia de depresión, ansiedad, Parkinson, disartrias, Alzheimer,
estrés, patologías del aparato fonador y tantos otros. ¿Cómo obtendríamos los datos para eso? Bueno, el trabajo colaborativo sería indispensable, porque, bueno, yo y creo que casi ningún profesional que estemos en el tema del lado de la tecnología está capacitado para obtener los datos, menos para diagnosticarlos adecuadamente, ni para evaluar los resultados. Estamos hablando entonces que necesitaríamos esfuerzos conjuntos, y en eso es lo que yo creo que es importante enfocarnos. Hay otros ejemplos que podemos mencionar también, técnicas semejantes a estas para analizar el sonido de los pasos de una persona, el sonido de la deglución, tos, ronquidos, tantas y tantas posibilidades. Hay un grupo de personas recientemente que han abogado por detener los avances de la inteligencia artificial hasta saber si es un peligro para la humanidad. Yo soy partidario de que no, porque no vislumbro un peligro real en el sentido de ataque a una tecnología que se vuelva contra nosotros. Pero yo sí veo algunos peligros relacionados con la falta de normas, como la clonación de imágenes que les mencionaba, la clonación de voz o de imagen, y el uso responsable. Voy a usar un ejemplo con todo respeto, pero quiero ser vehemente en esto. El año pasado en la Asamblea Legislativa de nuestro país se generó un proyecto de ley por ChatGPT. Y creo que este tipo de publicidad no está bien darle a la tecnología. Como decir que puede hacer esta clase de cosas, porque la tecnología no está hecha para esa clase de cosas, no puede sustituir a un legislador. Solamente es un sistema generador de texto, de respuestas, y al cual podríamos pedirle cualquier cosa, casi disparatada también, y lo haría. Por razones como esas, no debe usarse tampoco para solicitar recomendaciones médicas. Y para ir cerrando las ideas, y aclarando algunos de los elementos que he tocado previamente, esta tecnología ni ninguna otra es la solución a todos los problemas. Bien usada es una excelente herramienta que nos puede ayudar mucho. Y más aún, si cambiamos la pregunta de cómo vamos a evaluar sus avances, no solamente en términos de algoritmos de qué tanto acierta, sino si hacemos la pregunta centrada en el ser humano, obtenemos las mejores respuestas. Esta tecnología nos conviene, la vamos a hacer. Sí, no solo como una posibilidad tecnológica, sino si la pregunta está centrada en el ser humano, ¿cuánto nos va a ayudar? ¿Cuántas vidas va a mejorar? Es decir, si pensamos que esto va a sustituir a una persona, pues eso es una métrica negativa porque nos está afectando de alguna manera. Si nos apoya, si nos ayuda a encontrar problemas que nos agobian, entonces es una tecnología que nos conviene. Antes de darle la palabra al doctor Diego Domani, deseo aclarar algunas informaciones que les he dado acá a nivel de las noticias, que les digo, conviene hacer una lectura un poco más a profundidad de esto. El primer estudio que dice acá que la inteligencia artificial demuestra su potencial y ya supera a los médicos, en realidad se trata, ya analizando el tema, de un análisis de respuestas brindadas en una plataforma de Internet. Es decir, no es una consulta real, no es un consultorio. Y lo que se compara es lo que algunas personas profesionales de la medicina respondieron en unos foros y lo que genera, pues, ChatGPT. Y eso, bueno, eso es territorio predilecto de la máquina a la que le queda muy sencillo generar textos, a diferencia tal vez de una persona que está respondiendo ahí además voluntariamente. El caso que dice acá de doctor IA, que daría diagnósticos más precisos que los médicos reales según un estudio, en realidad no se trató de un estudio sobre pacientes reales, sino de actores que estaban simulando ciertas condiciones. De manera que son avances interesantes, pero creo que podemos considerar que este tipo de escenarios están lejos de constituir condiciones y escenarios, por ejemplo, de atención médica reales. Entonces, algunas ideas para resumir esta primera parte. Creo que es una gran herramienta la inteligencia artificial si nosotros, sobre todo si nos concentramos en un modelo de visión humanista centrado en el ser humano, no tanto en los algoritmos como tales que funcionen bien o mal, sino que también qué tanto nos ayuda, qué tanto nos aporta como seres humanos. Creo que es una gran oportunidad también a trabajar de forma colaborativa, que es la forma en que nosotros podemos ser protagonistas y que podemos, pues, generar cosas realmente interesantes. También que es importante la educación en todos los niveles.
creo yo que podríamos pensar en el tema, introducirlo incluso en las aulas de medicina, por ejemplo, de la educación de la medicina. Y bueno, creo que tiene muchos potenciales beneficios si se usa como herramienta complementaria en el área de salud, y es algo en lo que el doctor Diego Dumani pues, va a profundizar a continuación. Bueno, muchas gracias al doctor Marvicoto por esta excelente introducción. Yo quisiera que tengamos todas esas definiciones en mente a la hora de analizar algunos ejemplos que les quería presentar sobre aplicaciones que ya se están dando o que ya se podrían dar en un contexto de salud, tanto en el país como en otras regiones, y también otras aplicaciones hacia futuro, bastante cercano, creería yo. Como decía el doctor Cotto, hoy lo que está en la boca de la mayoría de las personas es ChatGPT y sus plataformas similares o competidoras, que básicamente me permite generar textos o información a partir de millones de datos que tiene que lo alimentan. Entonces, comenzando por aplicaciones sencillas, donde cualquier persona sin necesidad de sentarse a programar todo un sistema, etcétera, sino utilizar herramientas que ya existen, podrían aprovechar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy médico y tengo al frente un paciente de determinadas características demográficas, determinada edad, nivel de educación, zona geográfica, y dependiendo de esas personas, tal vez la forma en la que yo le voy a explicar un diagnóstico a un niño de 10 años no es lo mismo para un joven de 40 años, ¿verdad? O diferentes características de la persona. Entonces, yo podría solicitarle a ChatGPT o a una herramienta similar, descríbame esta epicrisis o reescríbame esa epicrisis para una persona de tales características. Entonces, yo estoy alimentando, ¿verdad? Como profesional, ya estoy alimentando con una información específica y no le estoy diciendo simplemente démele el diagnóstico de estos síntomas, ¿verdad? Porque ahí es donde, como decía el doctor Cotto, pues es como abrirle una caja de sorpresas. Sin embargo, eso tiene ciertas implicaciones y por eso aquí abajo yo incluyo la pregunta de qué tan segura es la información que yo le brindo a esta plataforma. Y en realidad, cada vez que yo hablo con ChatGPT y le solicito, descríbame un párrafo para hacerle una carta de cumpleaños a mi tía, y mi tía se llama fulana y trabaja aquí. Bueno, toda esa información está ingresando y está siendo utilizada luego para seguir entrenando a la máquina de la forma en la que yo le hablé. Entonces, en esos casos, creo que sería preocupante que datos sensibles, datos médicos, estén ingresando a plataformas abiertas de este tipo. Sin embargo, la buena noticia es que también existen formas de utilizar este tipo de herramientas en una computadora local, es decir, que no esté conectado a internet y que los datos que yo utilizo dentro de la computadora no salen de ahí, o al menos no salgan del sistema local de una clínica u hospital. Otro riesgo es el riesgo de los datos falsos, donde, por ejemplo, yo soy investigador y estoy trabajando en algún tipo de tratamiento o fármaco y ingreso, en este momento podría ingresar a Google, pero digo, no, voy a ingresar a ChatGPT y le voy a preguntar, deme una lista de todas las pruebas clínicas que hay en este momento o en los últimos 5 años sobre tal patología. Y entonces ChatGPT me va a dar una lista y posiblemente, si yo confirmo cuáles de esas referencias que me brindó son reales, me tope con la sorpresa que muchas no lo son. Porque ChatGPT está tomando millones de palabras y las está juntando y me está formando listas que se ven reales para cualquier persona. Y dice, claro, esto es una prueba clínica de tal y tal tema y aplicación, pero no existe esa prueba. Lo mismo sucede en ambientes más sencillos, ¿verdad? Académicamente yo le digo, escríbame la introducción de mi tesis y regáleme las referencias. Y resulta que las referencias que me dio también brinda referencias a libros que no existen. Porque esa es una limitación actual de esa herramienta, donde simplemente está mezclando palabras y brindándome palabras que tienen sentido contextual en términos gramaticales del español, pero no necesariamente es información que sea válida o cierta. Si ya pensamos en aplicaciones un poquito cada vez más complejas, podríamos pensar en la inteligencia artificial ya en un contexto operativo de un centro de salud o consultorio o clínica,
donde me podría servir para hacer optimización de recursos. Por ejemplo, si ya mi motor de inteligencia artificial conoce los patrones de ausentismo de ciertos pacientes, de ciertas características, en tales servicios hay mayor ausentismo, en tales días del año u horas, no sé, personas de cierta edad tienden a faltar más o menos. Todo este tipo de datos me podría ayudar a evitar que queden esos espacios donde tal vez hubo 5 pacientes citados y 3 estaban ausentes, y entonces a priori el sistema decir, no, entonces voy a citar a 7 pacientes porque es muy alta probabilidad de que estos 7 igualmente falten 3. Lo mismo si quiero hacer una programación del uso de salas de operación, dependiendo de las cirugías que vaya a haber en ese día. Todo esto es algo que actualmente las personas lo tienen que hacer, pero lo hacen de una forma muy intuitiva, y ahí es donde, de nuevo, la inteligencia artificial no necesariamente supera a la máquina, no supera a la persona, pero tiene a mano todos los datos históricos de cierto periodo de tiempo, donde podría probabilísticamente decir, aquí la probabilidad es alta de que esta operación se atrase, porque las últimas 10 operaciones de este tipo se han atrasado, entonces programémosla en esta hora del día o en esta sala que va a estar más desocupada, por ejemplo. Desde un punto de vista ya no tan operativo, sino médico, yo quisiera que pensemos cuál es una de las tareas o algunas de las tareas más tediosas que les toca a ustedes como médicos y médicas en su día a día. Una de las tareas que podría estar en esa lista es la de tomar nota mientras estoy escuchando a la persona que está contándome sus síntomas, su situación. Y yo me pregunto, bueno, una persona especialista estudia, no sé, 8, 12, 15 años para dedicar mucho tiempo de su día a escribir y tomar notas. ¿Por qué no ese tiempo aprovecharlo mejor en hacer más preguntas, profundizar un poquito más con el paciente, ¿verdad? Hacer una serie de actividades que simplemente no alcanza el tiempo del día, y yo podría tener un motor de inteligencia artificial escuchando la conversación y tomando las notas en tiempo real, y que al final de la cita, entonces el médico o la doctora diga, bueno, de estas notas voy a tomar estas y voy a descartar esta porque en realidad para mí no es útil en este momento. Y entonces, bueno, ya todos sabemos que en ciertos servicios, pues a veces el tiempo no alcanza, y entonces el médico tiene que decidir, bueno, le dedico el tiempo a tomar las notas y llenar el expediente, o a escuchar a esta persona, o lo divido de alguna forma, hago malabares. Entonces, tal vez una herramienta de este tipo podría evitar tener que hacer tantos malabares. ¿Cuál es otro ejemplo? Si en ese momento necesito saber los últimos 7 exámenes de hemoglobina que se hizo esta persona para analizar algún tipo de patología, en lugar de ir al expediente y buscar en todos los exámenes que se ha hecho en los últimos años y ver cuáles tenían hemoglobina y ver entre todo el hemograma cuál es ese dato, yo podría tener también un motor de inteligencia artificial que acceda a esos datos, y yo solicitarle, por favor, bríndeme los últimos 7 exámenes de hemoglobina de esta persona y grafíquemelos en el tiempo. Y me puede dar incluso crear un grafiquito, que eso es algo que la computadora lo puede hacer perfectamente en cuestión de segundos. Entonces, como decía el doctor Cotto, cuando yo tengo mucha cantidad de datos, eso es como el caso, el paraíso para la inteligencia artificial, y al mismo tiempo es lo contrario para uno como persona. Si tengo una infinidad de datos, me va a tomar muchísimo tiempo buscar entre todos esos datos, y a la máquina le podría ser súper fácil, ¿verdad? Entonces, ejemplos de ese tipo, donde yo tengo que analizar cantidades de información muy altas para obtener algunos cuantos piezas de información, es donde la inteligencia artificial podría asistir de una forma muy ventajosa, ayudando a reducir el tiempo que yo dedico a esas tareas, por decirlo así, no calificadas. Otra posibilidad es un sistema de triage en un servicio de emergencias, donde en muchos servicios de emergencias hay saturación del personal, y entonces, ¿qué pasa si hubiera algún tipo de sistema, o robot o computadora, que hace un triage preliminar? O más bien, tal vez hay un triage principal donde una persona ve si lo divido en 2 categorías, y luego la computadora termina de hacer otro triage secundario. Entonces, una de las preguntas en este caso controversiales sería, entonces, ¿esta computadora sustituiría a la persona que está haciendo el triage? Y la respuesta no creo que sea positiva, porque esto simplemente es una herramienta
que permitiría, de nuevo, que el personal que ya está saturado por lo menos tenga una ayuda que le ahorre un poquito de tiempo, que le haga una división preliminar y que de todas formas va a ser después cotejada con una persona o un ser humano. Entonces, ese tipo de reflexión trae de vuelta la pregunta si la inteligencia artificial es enemiga o es una herramienta. Y entonces yo aquí incluyo unos cuantos ejemplos que hoy podrían verse muy simples, pero considero que la inteligencia artificial podríamos incluso clasificarla como una herramienta de este tipo de los que veo en pantalla. Por ejemplo, la báscula, hubo algún momento donde la báscula, pues, el médico tenía que ir corriendo la barrita hasta ver dónde calza el peso. Hoy en día la persona se sienta, se sube a la báscula, le tira el peso, la altura, e incluso más datos que podría tener, y el médico sigue interpretando esos datos y tomándolos, pero ya hay un tiempo que se ahorró en una labor que era alejado al concepto médico, ¿verdad? Simplemente era un asunto necesario para utilizar ese instrumento. Por ejemplo, el uso del esfigmomanómetro. Ya hoy el dispositivo digital, de todas formas hay una persona profesional en salud que tiene que interpretar el dato de la presión sanguínea, pero ya no necesito sentarme y tomar un tiempo extendido, ya puedo tener 5 pacientes en fila con el mismo aparatito y luego tomo los datos y eso me da no solamente la presión, me da el pulso, me da un montón de datos y son tan confiables como el esfigmomanómetro manual. Este otro que está en el centro para facilitar la toma de vías. De nuevo, esto simplemente es tecnología que yo no diría que el día que salió a la clínica o al comercio este tipo de dispositivo, ya las personas que toman las vías se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Sino que más bien les ayuda a ahorrarse ese tiempo donde tal vez una persona, bueno, me costaba encontrarle los vasos, ahora tengo una herramienta que me permite facilitar un poco la labor y enfocar ese personal en las labores para las que sí se están más capacitados, ¿verdad? Que es la labor de atención al paciente. Otras aplicaciones de hoy en día, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo de contexto, pero cuando ingresamos a una tienda virtual como Amazon, ya el mismo sistema nos empieza a sugerir si quiero algún tipo de producto que tal vez yo nunca había dedicado a buscar, o incluso tal vez conversé con un amigo y me escuchó el teléfono y de repente me empiezan a salir anuncios de cierto tipo de productos, o entré a una tienda de bicicletas y no hablé con nadie y al día siguiente me están saliendo anuncios de bicicletas. Bueno, todo esto es inteligencia artificial que toma una serie de datos y trata de darme el mejor pronóstico de lo que esa persona quería comprar. Entonces, en ese aspecto, pues hay muchas empresas, como estas que tengo aquí en pantalla, de análisis genético, donde una persona deja unas cuantas gotitas de saliva y esto le analiza y le dice cuántos parientes tiene en todas las zonas del mundo, ¿verdad? Sus porcentajes de ciertas etnias, e incluso algunas le dicen cuál es su posibilidad de desarrollar cierto tipo de enfermedades. Entonces, todo esto, de nuevo, lo realizan motores de inteligencia artificial a partir de muchísimos datos que han ido entrenando esos sistemas. Pensemos en otras aplicaciones que ya son cotidianas y que ya están hoy día a día. Como decía el doctor Cotto, la inteligencia artificial no es algo que surgió en los últimos 10 años, sino que ya en muchos aspectos se utiliza y tal vez hoy en día ha comenzado otra vez a avanzar un poco más, pero ya anda por ahí. Entonces, esta imagen que está aquí en pantalla es un ultrasonido fetal donde se está midiendo la circunferencia del cráneo y este sistema ya, con solo hacer un par de clics, ya le sugiere al médico cuál es esa circunferencia a la que tiene que tomarle las medidas. La misma persona que opera el equipo de ultrasonido pues podría alterar esa medida, entonces siempre hay una confirmación. De hecho, quisiera resaltar una palabra que es estos del equipo Samsung. También quería clarificar, aquí en la charla van a haber varias marcas y compañías con las cuales no tenemos ninguna afiliación, pero sirven como ejemplo para el tema. Y estos de la marca Samsung, y ellos incluyen esta palabra clave que dice una herramienta o tecnología semiautomática. Y yo creo que la palabra semiautomático deja claro que no se puede confiar todavía a ojos cerrados en lo que me da el equipo. Entonces, y creo que eso es como para ir sembrando la semillita de cuál es el rol del personal médico a la hora de usar los sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, ese sistema me ayuda
porque ya yo no tengo que ir dibujando el circulito alrededor del cráneo, sino que ahora nada más le doy un clic, confirmo y tal vez lo hago un poquito más grande y ya almacené el dato. Incluso, antes de que existiera esta herramienta, ya de por sí la fórmula Hadlock con la que uno calcula el peso fetal, ya eso es una forma más simplificada de inteligencia artificial, porque yo le estoy dando ciertos datos y estadísticamente se tiene una fórmula que me dice, bueno, este bebé pesa 1000 gramos en este momento. Entonces ya eso también de por sí es inteligencia artificial. Esto para comentar que ya está por ahí. Es decir, si la inteligencia artificial iba a dominar el mundo, pues ya está, ya llegó. Y ahora quisiera sí introducir otros dispositivos que son un poco más recientes. Este, por ejemplo, de la empresa Arteris fue el primer dispositivo de inteligencia artificial aprobado por la FDA. Y dentro de sus características, permitía análisis de imágenes en distintas áreas. Una era el seguimiento de lesiones a lo largo del tiempo. Entonces, se tomaban distintos, por ejemplo, en este caso podría ser un TAC de un paciente en distintos momentos del tiempo y automáticamente el sistema detectaba la lesión, su ubicación y su tamaño para el seguimiento. También tenía una aplicación cardíaca para analizar alguna patología en el área de cardiología, donde ellos argumentan que se reducía el tiempo de análisis desde 36 minutos a 6 minutos. ¿Qué significa esto? De nuevo, la persona profesional que está analizando los datos, posiblemente este sistema le está dando una ayuda para enfocarse en ciertos puntos de la imagen y mucho más rápidamente poder llegar a un diagnóstico. La compañía que viene abajo, que se llama Page, es una compañía que se enfoca en patología basada en inteligencia artificial, específicamente para analizar biopsias para detectar cáncer de próstata. Y entonces, de nuevo, la labor del patólogo o la patóloga sigue siendo necesaria, pero esto le ayuda como una herramienta. Vean que aquí ellos argumentan que a partir de los estudios que han hecho, se dio una reducción de falsos negativos hasta en un 70%, la reducción de falsos positivos en un 24% y se redujo el tiempo para diagnosticar en un 65%. ¿Qué significa esto? Que un servicio de patología que tal vez tenía una cola de pacientes atrasados o que está saturado o que simplemente necesita cierto margen de tiempo para dar un diagnóstico, al permitir reducir ese tiempo, pues entonces se llega a un diagnóstico de una forma más temprana. Esta compañía que se llama Grimmer es otra herramienta de inteligencia artificial disponible. También todas esas que les estoy presentando ahorita son aprobadas por la FDA, es decir, ya se están utilizando, ¿verdad? Esta permite detectar lesiones en radiografías. Entonces, en esta radiografía quisiera que tomen 10 segundos para intentar encontrar esto. Según describen, es un caso de un niño de 3 años que fue a jugar al parque y volvió con dolor y que luego de hacerle una examinación preliminar no se obtuvo mayor información, entonces se le hizo una radiografía. A partir del motor de inteligencia artificial de esta compañía, entonces se puede detectar que tenía una fractura ahí en el metatarso y si hubiera tenido más lesiones, pues se supone que el sistema también lo ve. Entonces, claro, esto no está sustituyendo ni haciendo mejor labor que un ortopedista, necesariamente, para que mi papá no se enoje conmigo. Pero esto le ayuda en el tiempo diagnóstico, por ejemplo. De hecho, tenemos otro ejemplo. Este es un paciente de 66 años, masculino, que es fumador activo y llega con mucha tos y con cansancio. Y en general decaído, pérdida de peso. De nuevo, ¿verdad? Se le hace una placa de tórax y a través de inteligencia artificial se puede detectar un nódulo en su pulmón, de nuevo, de una forma posiblemente un poco más rápida que lo que le hubiera tomado al radiólogo explorar toda la placa. El punto clave aquí es, como decía el doctor Cotto, la forma en la que este sistema fue entrenado es precisamente a partir de una persona profesional en salud que le dice cuáles son los datos y permite entrenar al sistema. Entonces, en este caso no podemos prescindir, perdón, se me fue. No podemos prescindir de ese profesional, sino que es una herramienta que simplemente es una ayuda.
Como se ve aquí en este estudio en particular, fue un estudio con 480 personas que realizaron en Estados Unidos con estas herramientas y mencionaron que la aplicación de esta de inteligencia artificial ayudó a reducir fracturas no detectadas en un 20% y aumentar la sensibilidad en un 30%, específicamente en pacientes con más de una fractura. Entonces, claro, ese es un caso donde posiblemente el personal de salud dice, bueno, ya la detecté, la fractura era aquí. Y este sistema le podría ayudar a detectar otras lesiones que tal vez pasaron inadvertidas. Otras dos aplicaciones también aprobadas por la FDA en uso actualmente, para ir cerrando con esta sección. Esta empresa Rune Labs creó una aplicación que se sincroniza con el Apple Watch o los relojes inteligentes y permite monitorear pacientes. Específicamente, la aplicación se hizo para pacientes con Parkinson. Y de momento el uso es un uso un poco generalizado. Bueno, se monitorea al paciente y se va teniendo un registro de cuánto tiene los tremores, pero ellos mismos se promocionan como una herramienta potencial para pruebas clínicas. Entonces yo estoy desarrollando un fármaco y tengo 1, 2, 3 grupos de control en mis pruebas clínicas, donde a través de esta aplicación puedo detectar a lo largo de todo el día y a lo largo de todo el año incluso, cuáles eventos y cuáles reacciones al fármaco tienen los distintos grupos de pacientes. Eso es algo que simplemente no puede hacer uno como ser humano, a menos de que esté constantemente monitoreando al paciente a la par. El mismo paciente, si le preguntan todos los días, bueno, ¿cómo se sintió hoy? Hay signos vitales que este tipo de aplicación puede complementar esa información. Y la compañía de abajo, Isono Health, crearon un sistema de imágenes para el seguimiento de cáncer de mama, donde se adquiere un volumen 3D completo del seno, y aquí menciona que lo hace en 2 minutos y ofrece un reporte de potenciales lesiones que tiene que ser analizado luego por un profesional. Para sintetizar, de todos los dispositivos actualmente autorizados por la FDA, que son dispositivos de inteligencia artificial para salud, existen 692, y vean que más de las 3/4 partes son en el área de radiología. Esto tiene sentido porque las imágenes médicas son como un nicho donde la inteligencia artificial calza perfecto. Tenemos una serie de imágenes con miles de puntitos con distintos datos dentro de esa misma imagen. Entonces, un motor de inteligencia artificial puede analizar cada uno de esos puntos de la imagen en cuestión de segundos. Y además, como ven, hay otro montón de áreas donde sigue siendo de alta aplicación, ¿verdad? Anestesiología, cardiovascular, oftalmología, entre otras. Existen algunas cuantas empresas, aquí posiblemente reconozcan algunos nombres, que tienen la mayor cantidad de sistemas de inteligencia artificial autorizados. Muchas de esas también posiblemente coincidan con sistemas de radiología. Entonces, bueno, aquí la pregunta, de nuevo, una pregunta generadora es, ¿podría entonces la inteligencia artificial llegar a reemplazar algunas especialidades médicas? Y al respecto, quisiera recordar que, por ejemplo, hay muchos tipos de exámenes de sangre que hace 10 años no existían, ¿verdad? Las pruebas PCR, si pensamos en el TAC, la resonancia magnética, hubo un momento donde no existían estas herramientas. Y en el momento en que surgieron, no necesariamente reemplazaron al médico, sino que le dieron un insumo adicional para llegar a un diagnóstico más certero, más rápido, más completo, e incluso para tener datos de respaldo a la hora de llegar a discutirlo a una sesión, etc. Entonces, yo creería que todas esas tecnologías no necesariamente van a reemplazar a ninguna persona especialista en medicina, sino van a llegar a darle herramientas muy valiosas, especialmente a ciertas áreas y especialidades. Van a tener herramientas valiosísimas que les van a ayudar a reducir sus tiempos de trabajo enormemente. Y si pensamos, bueno, si yo quiero hacer un tamizaje de mamografías y en este momento mi servicio tiene solo capacidad para atender N cantidad de pacientes al día, bueno, ¿qué pasa si el tiempo de reacción y de operación lo puedo reducir 4 o 5 veces gracias a herramientas de inteligencia artificial, y entonces puedo atender 4 o 5 veces más pacientes en ese servicio y alcanzar a mayor cantidad de la población? Entonces no estoy siendo de ninguna forma sustituido. Lo que estoy sustituyendo son aquellas labores que tal vez de todas formas eran labores tediosas que me tomaban tiempo y que no eran parte
crítica y fundamental de la labor como médico. Quisiera nada más para cerrar mencionar otras 2 aplicaciones en investigación. En la Universidad de Costa Rica estamos trabajando con una aplicación para liberación de fármacos, pero específicamente para monitorear la liberación de fármacos. Entonces, se pueden construir nanopartículas que contienen algún fármaco, por ejemplo, quimioterapéutico para tratar algún tumor, se dirigen, se inyectan de forma sistémica para que lleguen al tumor y se puede liberar ese fármaco estimulando esas partículas con distintos tipos de energía. Puede ser con luz, puede ser con ultrasonido, puede ser incluso con calor, energía o algún tipo de campo magnético. Pero a la hora de liberar ese fármaco, pues sería de mucha utilidad poder monitorear cuánto del fármaco se está liberando, poder confirmar que efectivamente llegó a ese sitio la cantidad que yo necesitaba. Y entonces, pues parte de lo que estamos trabajando es en lograr detectar la zona que ven aquí en verde. Es una zona donde a través de los algoritmos de inteligencia artificial se llega a estimar cuánto y dónde se liberó la mayor cantidad del fármaco que estaba circulando en la zona. Esta otra empresa, de nuevo, con esta empresa no tengo ninguna relación, pero es una empresa costarricense que se llama Innovatech, y ellos lo que desarrollan es un sistema de inteligencia artificial para analizar imágenes de fondo de ojo y detectar retinopatías debidas a diabetes. Entonces, incluso aquí en el país, pues existe ya cierto nicho en la industria tratando de utilizar inteligencia artificial en salud. Entonces, como conclusiones, quisiera rescatar un aspecto clave que es la responsabilidad del personal médico. Si yo voy hoy a hacerme una cirugía de algún tipo y algo sale mal, hay una persona que es responsable de eso. Si esa cirugía me lo hace un robot, pues yo no puedo ir a pedirle cuentas al robot. Entonces, sigue existiendo una responsabilidad del personal médico, que es precisamente ese criterio especializado al cual la máquina no puede llegar. La máquina puede dar una ayuda a acercarse a ese criterio, a darme algún tipo de indicación de mire por aquí primero, o preste la atención a este tipo de zona. Inclusive si pensamos en patologías más complejas donde haya distintos cursos de tratamiento, algo que las máquinas no pueden hacer en este momento es el sentarse con el paciente y evaluar, bueno, si seguimos este tratamiento tiene estas consecuencias, pero usted tiene esta condición, entonces esta consecuencia podría ser grave, mejor sigamos este otro tratamiento, pero tal vez es más costoso. Todo ese tipo de interacción no puede hacerlo la inteligencia artificial en este momento. Existen oportunidades que uno podría tomar, por ejemplo, análisis retrospectivos, no solo para estudios de diagnóstico, sino, por ejemplo, cuáles tipos de pacientes son los que regresan más al servicio porque están teniendo algo repetitivo, si es algo debido al detectar si hay tratamientos que tal vez podrían ser más eficientes de una u otra forma. La detección de brotes, ¿verdad? Estar monitoreando cuántos pacientes de qué tipo de condición están llegando en todo el servicio de salud y levantar alguna alarma si está aumentando los números. Esto en este momento pues lo hace una persona, ¿verdad? Pero la computadora podría hacerlo de una forma mucho más integral, tomando los datos de todo el sistema de salud, por ejemplo. En cuanto a restricciones, el doctor Cotto también lo mencionaba, es algo fundamental. Un día pues preparándome para la charla, escuchaba unos profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad UC Davis en California, donde mencionaban que ya ellos tienen un reglamento donde dicen que el uso de inteligencia artificial se permite como un complemento, pero que está prohibido basar un diagnóstico exclusivamente en datos que vinieron de inteligencia artificial. Eso es una regulación tal vez muy puntual, pero podríamos también incluir muchos otros tipos, ¿verdad? ¿Qué tal si yo soy paciente y digamos, no sé, el Levice tal vez tiene un número de WhatsApp donde yo puedo escribir y yo creo que estoy hablando con una enfermera, pero en realidad estoy hablando con un sistema de inteligencia artificial? Entonces, otro tipo de regulación podría ser que cada vez que esto suceda se deba especificar y clarificar, usted está hablando con un sistema de inteligencia artificial. Entonces yo ya puedo saber cómo tomarlo, la información que me están dando. Entonces una de las restricciones puede ser esta transparencia ante ese uso de inteligencia artificial. Y dentro de los riesgos, yo creo que de nuevo, a veces los riesgos se sobredimensionan, ¿verdad? Y mucho se puede controlar
cuando hay cierta regulación. Uno de los riesgos es la seguridad de la información. Si yo tengo un sistema que estoy alimentando con datos médicos de pacientes y no sé hacia dónde se están yendo esos datos, es un potencial riesgo de la fuga de información muy sensible, ¿verdad? Esto, de nuevo, se puede mitigar estratégicamente, limitando, teniendo sistemas locales de inteligencia artificial que, digamos, se entrenan localmente, pero los datos nunca salen y se protegen de la misma forma en que se protegen hoy en día los expedientes médicos de un centro de salud. Otro riesgo que creo que es importante es los posibles sesgos que hay a la hora de entrenar estos sistemas. Entonces, de nuevo, el sistema de inteligencia artificial no funciona a partir de cero, sino que siempre requiere un entrenamiento previo. Y la pregunta clave que mencionaba el doctor Cotto, ¿verdad? ¿De dónde vienen los datos? Entonces, pensemos en que estoy haciendo un sistema de tamizaje para alguna patología de mucho interés en Costa Rica, pero noté que en Estados Unidos tenían ya un sistema comercial disponible y lo traemos al país, pero en Estados Unidos se entrenó ese sistema solamente con ciertas personas de raza blanca, ¿verdad? De cierto rango de edad y de Estados Unidos. Y tal vez hay ciertas patologías que son más prevalentes en las personas de etnia hispana, del lado, no sé, latinoamericanos, ¿verdad? De ciertos rangos de edad. Y entonces, ese sistema podría, para cualquier lado, subestimar o sobreestimar los diagnósticos porque fue entrenado con otro tipo de personas. Entonces, lo mismo, muy simple, ¿verdad? Si se entrena un sistema solamente con personas masculinas y se trata de usar con personas femeninas, podría ser que, de nuevo, los datos no necesariamente sean tan certeros. Por eso, esos sesgos, pues deberían ser tomados a la hora de entrenar el sistema. Otra vez, tal vez yo tengo un sistema que me permite estimar el tratamiento que le voy a brindar a una persona, pero ya humanamente había cierto sesgo en el personal médico a que ciertos tipos de personas yo le doy más tratamiento porque, no sé, me caía bien o pienso que le creo más el dolor que parecía versus esta otra persona. Y entonces el sistema lo voy entrenando poquito a poco y llega el momento de mi sistema de inteligencia artificial mantiene esos sesgos porque fue entrenado basado en información que ya venía sesgada. Entonces creo que eso es un aspecto crítico que también hay que tomar en cuenta a la hora de, ya sea entrenar un sistema o incluso implementar un sistema que fue entrenado con ciertos datos. Entonces la pregunta clave es, bueno, ¿con qué datos fue entrenado y validado estos datos? Que es precisamente lo que mencionaba el doctor Marvin Cotto. Entonces, bueno, eso era lo que teníamos para presentarles el doctor Cotto y yo, y creo que en este espacio podemos abrirlo tal vez para preguntas y comentarios. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Cotto y al doctor Dumani. Llegó la parte para mí más importante de todo esto, que es la participación de la audiencia que está acá. Por ahí vi algunas manos levantadas. Karen, si me ayudas. Por allá la doctora, allá, y después el doctor. Oh, aquí, en primer lugar, felicitarlos por la charla. A mí se me han aclarado muchas dudas. Tal vez hacer un pequeño comentario es que el ser humano es el único ser que sabe. Y al ser que sabe es que tiene conciencia. Y al tener conciencia, la inconsciencia es un problema insoluble. Igual que el yo, que es una ilusión. Entonces, al tener conciencia, la máquina no tiene conciencia. ¿Y cuál es de dónde viene la conciencia nuestra? De la evolución de la corteza prefrontal de millones y millones de años. Así que no creo que pueda haber ninguna posibilidad de que una máquina sustituya la conciencia del ser humano, porque la máquina no tiene conciencia, ni tiene un yo, ni tiene una corteza prefrontal, ni millones de años de evolución. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias por el comentario. Yo estoy de acuerdo con usted en esa percepción. Y por eso creo que es importante pues, informar a muchas personas sobre esto, sobre la realidad de estos sistemas, ¿verdad? No creer que son más allá de lo que realmente son.
Buenas noches. Me parece interesantísimo la aplicación de la inteligencia artificial en la interpretación de las biopsias de próstata, porque esta es una patología que cada vez es más frecuente, ¿verdad? Y muchas veces el diagnóstico es muy difícil por los grados variables de atipia que tienen las lesiones, que pueden ser muy bien diferenciadas. Entonces por eso se justifica, digamos, ahí hasta un 70% de falsos negativos, ¿verdad? Eso ayuda a montones. También habría que ver si se ha empezado a aplicar en otro tipo de tumores, en otras partes del organismo, sobre todo si son biopsias por aguja, en, digamos, una masa, puede ser que a veces muy difícil que la cantidad de tejido afectado que esté involucrado, ¿verdad? Entonces, esto también va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Y una de las dificultades es que se toma una biopsia y tal vez no se pueden analizar infinitos cortes, ¿verdad? De la masa que se extrajo. En cambio, una computadora se le puede alimentar con todos los cortes posibles y potencialmente ver algo que el patólogo tal vez no detectó porque no lo tuvo en su mano, ¿verdad? No llegó ese corte a su mano. Gracias. Sí, muchas gracias por las charlas. Yo lo que visualizo es que lo que le falta a la caja es inteligencia artificial. Entonces, las listas de espera, etcétera. Cuando escucha uno la charla de ustedes, la aplicación que necesita la seguridad social es algo de este tipo para solucionar muchos de los problemas que tiene. Entonces, la pregunta era si sabían si la seguridad social está haciendo algo al respecto o tiene ideas para aplicar esto. Sí, perdón. Bueno, yo la verdad no tengo información si estamos avanzando en ese sentido. Buenas noches, doctora Jania Esquivel. Qué bonito, qué emocionante es saber que en el futuro, así como dice el colega, tal vez nuestra magna institución de la seguridad social disponga de los equipos de inteligencia artificial que ayuden al criterio médico, teniendo presente siempre que es el médico el que ejecuta, el que analiza y el que toma las decisiones. Como decían ustedes bien ahora, el doctor Google no es un doctor de verdad. Y como decía alguien por aquí, no tiene criterio médico. Entonces, es importante tener inteligencia artificial como un adendum, algo así como las películas de ciencia ficción donde se observan a robots ejecutando procedimientos con un médico que está cerca, definiendo si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal siempre. Siempre es la esencia del ser humano, la conciencia, como decía ahorita la doctora Norma Handal, la que debe marcar la pauta de la inteligencia artificial. Nunca van a llegar a alcanzar al ser humano, pero sí son una buena herramienta. Entonces yo creo que es muy interesante lo que acaban de exponer. Muchas gracias, un excelente tema para la inauguración de la academia. Mis felicitaciones. Muchas gracias. La verdad es que muy interesantes presentaciones. Bueno, antes de hacer mi pregunta, yo solo quiero decir que la forma como está diseñado el EDUS, indudablemente sí está recolectando muchos datos, muchos. Es una forma increíble en la cual uno ve que se están acumulando muchos datos y como yo soy desconocedor completo de cuál fue el contrato que, por cierto, que el prestador del EDUS es el ICE, ¿no? Y desconozco por completo cuál es el sustrato tecnológico de ese programa, pero indudablemente está recopilando muchos datos y creo que sería importante que todos los habitantes de Costa Rica tuviésemos bien claro cuál va a ser el uso de esos datos, si es que ya no existe algún contrato. Yo soy en eso bastante paranoico, pero lo quiero decir en el sentido de que
hay una riqueza impresionante de datos que no creo que vayan a quedarse así nomás porque no se publican ningún resultado. Después de 4 años ya deberíamos tener bastantes datos que se hayan extraído, perdón, datos no, sino conclusiones o información o patrones que se hayan extraído de esos datos. Así que dejo la inquietud porque yo creo que es información de interés público y ese secretismo que tiene la caja con los datos que acumula con el EDUS, que es una herramienta discutible y todo, pero al final de cuentas es una herramienta de recopilación de datos muy importante. Dejo aquí el comentario político. Ahora sí viene mi pregunta. Desde un punto de vista, digamos, más técnico, la extracción de patrones, ¿no?, que va a producir todos estos datos, mi pregunta es si esto se podría decir que es meramente no, pero principalmente estadística, o quizás desde un punto de vista metodológico haya otras cosas que no son solo estadística. Gracias. Bueno, yo creo que en parte es estadística, pero lo cierto es que hay muchos modelos que basan sus predicciones en una complejidad de operaciones muy grande, a veces oscura hasta cierto punto para nosotros, que esa es una cierta limitación que existe, ¿verdad? Porque la cantidad de operaciones, en el fondo, pues es una computadora igual como las que conocemos, en el sentido que tiene que ser operaciones semejantes a esas, pero de una complejidad tan alta que ya se sale de nuestras posibilidades de explicar por qué llega a esas conclusiones. De hecho, la explicabilidad de la inteligencia artificial es una preocupación muy importante para temas del área de salud, porque tenemos un sistema que nos apoya un diagnóstico, pero es un sistema al que no le podemos preguntar siempre ¿y cómo llegó a esa conclusión? ¿Verdad? Llega a esa conclusión, bueno, porque analiza de una forma muy difícil de explicar toda la información histórica que tiene y llega a una conclusión, pero no nos puede decir por qué llega a esa conclusión. Entonces, en el fondo, claro, en el fondo son operaciones semejantes a las que conocemos muchas estadísticas, pero de una complejidad que se sale de los parámetros de lo explicable. Sí, buenas noches. Hoy en día se habla de uno de los efectos negativos es propiciar el uso de la inteligencia artificial en humano que esté fomentando el efecto Google, que es la pérdida de la capacidad de memoria a largo plazo. Y hoy en día se habla de que mucha gente se moviliza con un clic nada más, ¿verdad? Al celular, no sé, al localizador, al teléfono, ¿verdad? Entonces me gustaría que hablen un poquito sobre ese efecto Google, ¿no? Y aprovechando, pues, dado que seguro no voy a tener oportunidad de preguntar, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones daría usted para establecer un ADN en cuanto a lo que es la estructura legislativa y regulatoria de inteligencia artificial en el país? Tomando en cuenta que hay una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, pero no se oye mucho sobre ella, ¿verdad? O sea, no sé, no hacen un marketing, ¿verdad?, para propiciar ello. Y es que esto está acelerado. Si nos comparamos con lo que es la legislación europea, ellos son los que han creado prácticamente la pauta de legislación a nivel mundial sobre inteligencia artificial. Gracias. Gracias, sí, yo creo que uno el rol del personal médico es precisamente lo que Google ahorita no puede lograr, ¿verdad? Que es, yo le digo, bueno, yo tengo estos 3, 4 síntomas y esos 4 síntomas son comunes para un montón de patologías diferentes, ¿verdad? Y luego, según esos matices del padecimiento, también hay distintas líneas de tratamiento. Y yo creo que tal vez ahí el problema es, comparto que creo que hay una preocupación de una persona diga, bueno, ya no necesito ir al médico, voy a buscarlo por aquí y confiar en lo que me dijo el sistema y entonces vuelvo al médico 5 años después cuando vi que ya la torta se hizo más grande, ¿verdad? Entonces tal vez ese aspecto de saber que Google sigue no es un diagnóstico médico, ¿verdad? Sino que simplemente información sí sería importante. Claro,
Entonces ahí es donde tal vez es bueno instar, ¿verdad? Como la Academia de Medicina, pues instar al personal médico a siempre, pues promulgar ese tipo de práctica médica donde queda claro que Google y el médico pues son roles totalmente distintos. Entonces claramente pues para predicar con el ejemplo, pues uno esperaría que no necesariamente el médico diga, bueno, déme un segundo para ir a buscar. ¿Verdad? Que tal vez la preocupación que de aquí a unos años los estudiantes de hoy, ¿verdad?, llegan a ese punto. Entonces, pues obviamente, incluso en el sistema educativo, pues habría que tomar las precauciones del caso para evitar fomentar eso, ¿verdad? Y es precisamente como la calculadora en las clases de matemática, ¿verdad? Yo creo que es bueno saber usarla para cierto tipo de operaciones que ya de por sí son simples, ¿verdad? Yo puedo buscar, bueno, cómo se llamaba tal medicamento, ¿verdad? Buscar alguna información puntual, pero no utilizarlo ya para un diagnóstico ya integral, ¿verdad? Y creo que había otra pregunta, que tal vez la contesta Sí. Omar. Gracias. Cuando se habla de los riesgos de la inteligencia artificial, esa clase de cosas que usted señala son lo que para mí son los riesgos importantes en los que debemos concentrarnos. No que las máquinas se rebelen contra nosotros o ya no lo quieran hacer caso. Yo pienso que esas son las clases de cosas que representan un riesgo y en las cuales deberíamos concentrarnos. Incluso a nivel de legislación, que menciona también, ese es uno de los grandes retos. Es un reto para todas partes del mundo. Europa es quien me parece que ha avanzado más en ese sentido, porque el asunto con la legislación es que es un compromiso entre regular cosas, pero no impedir el avance de las que nos conviene. Entonces, dar con ese punto es de lo más complejo, me parece. Pero a nivel país, por ejemplo, hay cosas en las que podemos actuar de inmediato para evitar cosas indeseables como las que le mencioné antes, de clonar voces, de suplantar identidad. Hoy salió una noticia de que a menores de edad aparecen unas fotos desnudas y eso se hace con algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, creo que estamos desprotegidos a nivel de leyes por cosas como esas. Inmediatamente podríamos entrar en temas como este, ¿verdad? De los riesgos más inmediatos y que ya los tenemos de hecho presentes. En primer lugar, yo creo que deberíamos empezar por eso. Buenas noches, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, tal vez una para Diego y la otra para Marvin. Diego, basado en tus conclusiones o en recomendaciones, podríamos pensar que las especializaciones médicas evolucionarán para adaptarse a la tecnología de inteligencia artificial, o más bien la inteligencia artificial debería adaptarse a las especializaciones médicas. Esa es la pregunta hacia vos. Y luego, Marvin, tal vez uniendo la pregunta anterior en cuanto a las regulaciones y normas con la información del EDUS que mencionaban por acá, hay muchos datos y pensando en positivo, ¿crees que el país está tarde en la normativa y regulación o captura de esos datos? Gracias por la pregunta y creo que totalmente las dos son ciertas. Es decir, las especialidades médicas tendrán que evolucionar para hacer un mayor aprovechamiento de las herramientas que van a tener a mano, pero esas herramientas también deberían seguir las necesidades del personal en ese momento. Entonces yo siempre, el ejemplo que siempre pienso es los rayos X, que en el momento, cuando no existían, todavía que determinarlo a punta clínica, ¿verdad? No había cómo ver más allá. Y en el momento en que surgieron los rayos X, hubo un tiempo de acomodo donde definitivamente imagino que tal vez no eran lo más útil o eficiente en ese momento. Y luego años después pues llegó el TAC y ya se logró aprovechar de una forma totalmente diferente. Entonces siento que la aparición de la tecnología fomentó a que se adaptara y luego eso mismo fomentó a que la tecnología siguiera desarrollándose ya de una forma más coordinada. Entonces creo que definitivamente se necesita que me caiga el balde de agua fría, decir, creo que necesito ponerme al día con estas herramientas, pero sí creo que ya prácticamente estamos en ese momento donde ya van ambas evolucionando en conjunto. La especialidad médica evolucionando con lo que tiene a mano
y dándole insumos a los entes de tecnología que están desarrollando esas herramientas para que las desarrollen de una forma que atienda a esas necesidades que son más críticas hoy, ¿verdad? Como lo que mencionaba el doctor no sé, en el área de patología, en este tipo de tumores, me hace falta algo que me ayude a ver esto, ¿verdad? Entonces, claro, la tecnología debería atender esos vacíos que están más graves hoy, ¿verdad? Con respecto al tema de los datos, bueno, yo creo que en parte sí, porque todos estos sistemas que se basan en datos de personas, la transparencia es un valor muy importante. Es decir, si vamos a utilizar los datos de las personas para un estudio, para un análisis, para un algoritmo, pues me parece a mí que por tema de transparencia las personas deberían estar informadas cuáles son los datos que vamos a tomar, de qué forma los vamos a utilizar y para qué. Porque creo que las personas tendrían el derecho de decir, pues yo no quisiera que mis datos se utilicen, por ejemplo. Ese es otro de los grandes retos que existen en desarrollo de sistemas, incluso como ChatGPT, de uso de información que está protegida también, ¿verdad? Entonces, creo que por transparencia sí es algo que desde la base debería plantearse con ese nivel de información de las personas para decir qué información vamos a tomar y para qué, para estar de acuerdo con ellas, como en cualquier estudio que se tiene que tomar un consentimiento, por ejemplo. Muchas gracias por la charla, muy interesante, muy ilustrativa. Una de mis inquietudes es que aquí estamos hablando todos desde un sesgo porque estamos del lado de la ciencia y por supuesto que hay otro lado de intereses comerciales que es lo que mueve al mundo y creo que muchos de los riesgos vienen por ahí. Una de mis preocupaciones más grandes al respecto es cómo la inteligencia artificial permea las redes sociales y cómo esto está moldeando las relaciones sociales de los seres humanos y cómo quizá mecanismos evolutivos de ver a otra persona, de leer las expresiones faciales, de tocar a la otra persona, de escuchar a la persona de forma directa, se están perdiendo y esto cómo va a ir afectando digamos, la capacidad de empatía del ser humano. Entonces, esa es una de mis grandes inquietudes. A mí me gustaría saber si tienen algún comentario sobre todos estos otros efectos que realmente para mí los riesgos en la salud son cuando se utiliza la IA del otro lado, ¿verdad? Del lado más comercial. Les agradecería algún comentario. Bueno, yo creo que uno de las características que distingue a un médico respecto a muchas otras profesiones es precisamente ese contacto personal con el paciente. Y efectivamente, si ese contacto se empieza a limitar, tal vez no llevaría algo bueno porque ahí se pierde la empatía, como mencionaba usted. De hecho, otra preocupación, mientras escuchaba su pregunta, al analizar las distintas perspectivas de la inteligencia artificial es, bueno, yo como paciente, ¿cómo me sentiría de perder también eso, verdad? De que me digan, bueno, aquí tiene un diagnóstico y ese diagnóstico fue hecho con ayuda de inteligencia artificial. ¿Cómo? Creo que es importante saber transmitir ese mensaje para que el paciente no interprete, bueno, yo vine aquí y al final me atendió una computadora. Entonces, creo que definitivamente es muy importante esa parte personal y de llegarle a la comunidad a la que se suele atender, pues todo esto va a tomar cierto tiempo de adaptación, por eso mismo que usted menciona. Bueno, muy buenas noches. Para felicitarlos, realmente una conferencia espectacular de ambos. Nada más para lo que dijo el doctor Doumaniz de la tecnología, del avance de la tecnología, que es muy importante. A mí me impresionó, y desde la primera vez que lo oí, fue un concepto que en hematología se llama enfermedad mínima residual. Desarrollaron un aparato, ¿para qué? Para saber ponerle, digamos, diferentes apellidos a los tipos de leucemias, por ejemplo. Entonces, antes uno podía decir nada más leucemia linfocítica y lo más otro apellido que era aguda o crónica. Ahora se le ponen diferentes apellidos
Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que de pronto esas células calificadas, ¿verdad?, con 8 apellidos, se pueden determinar en lo que se llama enfermedad mínima residual antes de que haya sintomatología, lo que se llama recaída inmunológica. Y entonces se pueden ver las recaídas exactamente como un perrito faldero, digamos un perrito sabueso, busque la célula. Bueno, y la va a buscar y la encuentra antes que haya cualquier manifestación de síntomas. Y eso, digamos, es realmente genial. Y yo pienso que tecnologías de ese tipo servirían muchísimo en múltiples enfermedades. Entonces, realmente ese es un tipo, digamos, de tecnología que es muy valiosa para el servicio, digamos, de todos los pacientes. Muchas gracias. Sí, yo considero que una de las aplicaciones donde podría tener mucho beneficio es en los tamizajes, ¿verdad? Donde tal vez hay pacientes que en este momento no están asistiendo, no tienen ningún síntoma, pero si tenemos herramientas de ese tipo, pues se podría hacer con un bajo costo. Es que hoy simplemente es imposible, ¿verdad?, empezar a tamizar con los recursos que existen. Entonces, concuerdo en que tipos de tecnologías como esas serían muy beneficiosas. Creo que no hay más comentarios o preguntas. De nuevo quiero agradecer a los dos por su presencia esta noche y quisiéramos darles... Lidiet Carballo, adelante. La doctora Lidiet Carballo es la fiscal de la Asociación Pro Academia Nacional de Medicina. Junto con el doctor Aristides Baltodano Huerro, le van a dar un reconocimiento a los ponentes de esta noche. Le damos las gracias al doctor Marvin Cotto y al doctor Diego Dumani por la extraordinaria e interesante conferencia de esta noche. Muchas gracias. Seguidamente, escucharemos el acto cultural a cargo del dúo Indúo, integrado por la señora Amrita Devi en la flauta traversa y el señor Diego Monge en la guitarra.
Muchas gracias, doctores y todos los presentes. La música nos hace transportarnos de un sitio a otro sin tener que movernos de donde estamos. Entonces estábamos tocando música de Sudamérica y seguidamente música de España. Y quiero decirles gracias porque de ustedes dependen nuestras vidas tanto, desde una persona que piensa en concebir un bebé y ya busca un médico para que le asesore, hasta el final de nuestros días, nuestras vidas dependen de ustedes, de la voluntad de Dios, por supuesto. Y yo me siento muy feliz y muy agradecida y muy emocionada de hoy encontrar acá en el auditorio a una persona que, gracias a él, estoy aquí conmigo, sentada, tocando después de un proceso muy difícil para él y muy difícil para mí. Entonces, gracias, doctor Eric Baizán. Gracias. Y a todos. Le agradecemos al dúo Induom por su interpretación. Señoras y señores, para la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, ha sido un placer tenerlos con nosotros en esta noche de apertura del año académico. A continuación, les invitamos a un cóctel en las salas 1 y 2
Buenas noches y muchas gracias.